Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Ya se saludaron unos a otros? Voltea con el que tienes a un lado y dile bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, por este día de domingo 26 de marzo, inicio de semana, y qué hermoso es acercarnos a la presencia del Señor iniciando la semana, ¿verdad que sí? Darle las primicias al Señor de todo lo que somos, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Gracias a Dios por que nos permite estar aquí. Pues bienvenidos, hermanos, también los que están por la transmisión, y de manera muy especial le queremos dar la bienvenida a Tania Chávez. Por favor, ¿te puedes poner de pie, Tania? Le damos un aplauso al Señor por su vida. Bienvenida, estás en tu casa. Que no sea la primera y la última, ¿verdad que no? Díganle todos, bienvenida. ¿Ves? Eres bienvenida, Tania. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro para que no se distraiga, y vamos a adorar al Señor también de esta forma. Padre, muchas gracias porque nos has bendecido abundantemente en todas las cosas. Nunca nos ha faltado nada, Señor, y si estamos aquí es por tu gracia y por tu misericordia. Queremos también adorarte de todo nuestro corazón y darte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das, porque si podemos darte es porque tú nos has dado primero a nosotros, Señor. Bendice estas ofrendas, estos diezmos que se van a levantar en tu nombre en esta mañana, y que tú des, Señor, la gracia y la sabiduría para poder administrarlos adecuadamente, con temor, con reverencia delante de ti, para que se use exclusivamente para tu obra, Padre, para la edificación de tu cuerpo, para hacer tu voluntad, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, y que lo que ellos dan con corazón sincero, con corazón alegre, ellos puedan experimentar tu bendición con todo lo que ellos se quedan. Y también, Padre, si hay alguien que tenga falta de trabajo, yo te pido que le suplas uno conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, y que ahí donde tú lo pongas pueda ser esa luz en medio de las tinieblas, Señor, ese luminar que anuncia tu verdad, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, y gracias, Señor, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Van a pasar el bote ofrendero. Dice la Escritura, cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no por fuerza, sino con ánimo pronto, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacerlo de esa manera, y que suba en olor grato delante del Señor también esto. Mis hermanos, queremos seguirles animando y exhortando a que no deje de congregarse, que no deje de tener comunión con el Señor en lo personal, en lo íntimo de su habitación, que continúe siendo fiel, perseverante en las cosas de Dios, no afloje el paso. Los días son malos cada vez más, y pues necesitamos apretar más en las cosas del Señor, ¿sale? Y sobre todo también le invitamos a que predique el Evangelio. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? Bueno, no se quede con eso, délo a los demás. Hay personas que necesitan la salvación del Señor, y el Evangelio se da por gracia, porque por gracia lo hemos recibido. Predique el Evangelio para que otros conozcan de la salvación del Señor, y que estén listos para el día en el que han de partir de este mundo y presentarse delante del Señor y puedan entrar a su presencia. ¿Cuántos quieren que más personas se salven? Bueno, predique el Evangelio, mi hermano. Anuncie la salvación del Señor, el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio, la fe en su nombre. ¿Lo va a hacer? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Quién va a predicar el Evangelio? Así mantenga levantada. Predique el Evangelio, ¿sale? También le recordamos estar orando unos por otros, y vamos a hacerlo nuevamente. Voltea a su derecha, a su izquierda. Como que tienen diferentes izquierdas y derechas, ¿verdad? ¿Tiene dos pies zurdos, dos pies derechos? Bueno, voltea a su derecha, a su izquierda, hacia atrás, hacia el frente. Bueno, ya tiene personas por quien orar, ¿sale? Al final de la reunión, acérquese con él, con ella, pregúntele su nombre si no se lo sabe, y dígale, ¿qué le tiene que decir? Voy a estar orando por ti. Y pregúntele, ¿hay alguna cosa en especial que quieres que esté orando durante la semana? Y si hay algo que esté cargando, alguna circunstancia, bueno, usted va a ser un instrumento en las manos de sus hermanos. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Usted puede hacerlo en la oración.
Entonces, oren unos por otros, recordando siempre que somos un mismo cuerpo. Y si usted ve a su hermano que está dolido y usted se goza, cuidado, mi hermano, porque eso no es el cuerpo. Hay que dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan, ¿de acuerdo? También le queremos invitar a las reuniones. Les recordamos que todas están ahí en la página de Facebook, todas se transmiten. Si quiere volver a escuchar los mensajes, están dispuestos para que lo haga o para que comparta el link. Les recuerdo que ya es un grupo, ya es una página abierta, ya no es un grupo cerrado donde se están transmitiendo, entonces tiene la libertad de compartir el link con quien usted quiera, ¿sale? Se suben también al grupo de WhatsApp. Si no está en el grupo de WhatsApp y quiere estar, acérquese con alguno de los servidores, dele su teléfono para que lo puedan añadir a este grupo donde se comparten los links. También se comparten devocionales, peticiones de oración, que por cierto les invitamos a participar de ese chat. De repente algunos hermanos ponen necesidades por las cuales quieren sentirse también de parte de la iglesia, de su iglesia, acobijados. Entonces usted puede subir ahí en oración por tu necesidad, mi hermano, mi hermana. El Señor tome control de tu vida, que el Señor te fortalezca. Participe de ese grupo para que le pueda infundir también fortaleza y ánimo a los hermanos que están en alguna necesidad, ¿sale? Entonces, ¿alguien aquí no está en el chat de WhatsApp? A ver, levante su mano. Si quieren pertenecer, den su número de teléfono. Los que no levantaron su mano, ¿por qué no responden? Nomás responden 10, 15. Respondan, hermanos. Cuando usted ve una necesidad, inmediatamente, no importa si son las 3 de la mañana, responda: voy a estar orando por ti. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que haya fortaleza en el cuerpo de Cristo. Bueno, pues tenemos las reuniones, aparte de la reunión de hoy de domingo, tenemos la reunión del miércoles a las 7 de la noche. Estamos llevando la serie El Libro de los Salmos y les pedimos que tanto en la reunión del domingo como en la del miércoles, y preferentemente el domingo, trate de llegar los que tienen hijos que dejan en la iglesia infantil unos 10, 15 minutos antes para que los ingresen con tiempo y puedan estar desde el principio aquí en la reunión adorando al Señor, ¿sale? Y si puede llegar temprano también los miércoles, pues bueno, hágalo, ¿sale? En las reuniones especiales tenemos la próxima reunión de mujeres el sábado 1 de abril a las 6 de la tarde. Están llevando la serie Viviendo conforme al Espíritu. A ver, levanten la mano las mujeres. A ver, las mujeres que vienen, ¿han aprendido de esta serie? Bueno, inviten a otras mujeres para que también aprendan, ¿sale? Para que puedan ser llenas de la palabra y bueno, que el Señor siga formando su carácter, siga llenando su vida espiritual. Sábado 1 de abril a las 6 de la tarde, serie Viviendo conforme al Espíritu. También en la iglesia juvenil, la próxima reunión la tenemos el domingo 2 de abril a las 5 de la tarde. Recuerde que estamos llevando la serie Jóvenes con Decisión. Entonces, todos los jóvenes y adolescentes, domingo 2 de abril a las 5 de la tarde. Todos los varones, también tenemos nuestra reunión el próximo viernes 7 de abril. El día de ayer tuvimos una reunión especial de varones y nos quedaron mal los varones, vinimos como 2. No se crea, éramos como unos 12, pero nos quedaron mal. ¿Por qué no vinieron varones? ¿Tenían flojera? Ahí es que es sábado en la tarde. No, pero ¿cuántos vinieron? Los varones que sí vinieron, levanten su mano. ¿Fue de bendición ese tiempo? ¿Por la comida o por el mensaje? Vimos una película, la película estuvo, de verdad, yo la he visto como unas 3, 4 veces. Es una película que te lleva a la meditación, te quebranta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue? Acérquese al final y le digo. Lo voy a comprometer a asistir a la próxima reunión. Pero fue un buen tiempo, hermanos. Varones, acérquense a las reuniones, créanme, son de bendición. La próxima reunión es el viernes 7 de abril a las 7:30 de la noche con la serie Hombres que dejaron legado. Estamos aprendiendo del ejemplo de todos estos hombres para que nosotros también podamos dejar un legado a las próximas generaciones. Imagínese, mi hermano, que las próximas generaciones puedan decir: mi papá fue un hombre de Dios, mi abuelito fue un hombre de Dios, mi bisabuelo fue un hombre de Dios, mi tatarabuelo fue un excelente hombre de Dios y por él yo aprendo mucho. O sea, ¿sí les gustaría, varones?
Bueno, no es gratis, ¿verdad que no? Hay que esforzarnos. ¿Quiere dejar legado? Hay que esforzarse. ¿Van a venir? Nomás Andrés, eso. Tú predicas. Le damos otra chance, ¿verdad? Varones, ¿van a venir? A ver, levanten la mano los varones que sí van a venir. Bueno. Y por último, la reunión de matrimonios. También tuvimos nuestra reunión el viernes pasado y la próxima va a ser el viernes 28 de abril. En esta ocasión va a ser una cena de traje. Entonces, para que se prepare, la hora es a las 7. Recuerde que cuando son cenas de traje es a las 7 y cuando son reuniones normales 7:30. Viernes 28 de abril, cena de traje. Es necesario anotarse. Al final de la reunión puede acercarse con mi esposa, ahí está en la iglesia infantil, y anotarse con ella. Con mi esposa es Evelyn. Si no la conocen, por ahí pregúntenle a la gente que está ahí, a los niños, y le van a decir: ¿quién es la maestra Evelyn? Y la van a dirigir con ella. Es fácil identificar, tiene una pancita porque está embarazada. Entonces, anótese y póngase de acuerdo con ella para saber qué es lo que va a traer, para compartir con los demás matrimonios. ¿Sale? Pues bueno, estas son las reuniones que tenemos en la congregación durante estos próximos días. También les recordamos que está el calendario en el ingreso de la iglesia, está el calendario anual de actividades. Ahí usted puede ver todas las actividades que vamos a tener durante el año para que vaya programando tiempos y que pueda participar de todas ellas. ¿De acuerdo? Mis hermanos, también por otro lado estamos haciendo un llamado al servicio del Señor. ¿Cuántos han recibido del Señor muchas cosas? Hágala así. El respirar lo recibimos de Dios. Si el Señor nos corta la respiración, ahí quedamos, ¿verdad? Voltea con el que tienes a un lado a ver si ahí quedó. No, ¿verdad que no? Si movió la cabeza es que está vivito. Hemos recibido mucho del Señor, mis hermanos. Entonces queremos hacerle un llamado a servir al Señor, también darle un poco al Señor de todo lo que Él nos da a través de nuestro servicio, nuestras fuerzas. Bueno, un llamado es para apoyar en el área de manejo de redes sociales. Se requiere conocimientos de YouTube, de Facebook, edición de videos y todo ese tipo de tecnologías. Necesitamos apoyo en esa área. Es un área externa de la iglesia. Puede hacerlo desde su casa, en sus tiempos libres, chalala, pero sí es necesario que le invierta tiempo, ¿no? Durante la semana. Si tiene el deseo de participar en esta área, por favor acérquese al final conmigo o con nuestro hermano Andrés Ornelas y coménteselo para explicarle un poco más de qué se trata esto y que usted pueda participar. Y otra área en la que se está requiriendo apoyo, mis hermanos, es en el área de aseo y limpieza para las distintas reuniones que tenemos. Si tiene el deseo de participar en el área de aseo y limpieza, acérquense con nuestro hermano Alex Sáenz y coménteselo, ¿de acuerdo? Al final de la reunión hay áreas o hay ministerios, días de reunión especial en donde se requiere de esta labor. Hay áreas en las que solamente son 2 o 3 los que se encargan de toda la iglesia, tanto de los salones como el área general, áreas comunes. Entonces se requiere, mis hermanos, acérquense al final si tiene el deseo de aportar o apoyar en esta área, ¿de acuerdo? Por otro lado, iniciamos con el ministerio de evangelismo. Es un ministerio que por mucho tiempo hemos estado orando y que creemos que es necesario salir y predicar las buenas nuevas de salvación, y vamos a iniciar ya con este ministerio de evangelismo. Sabemos que todos los cristianos estamos llamados a publicar las buenas nuevas de salvación, pero bueno, va a haber un ministerio específico que se va a capacitar para poder llevar las buenas nuevas de salvación a los alrededores de aquí de la congregación. Sale a las colonias atrás, que están de aquel lado, acá en Los Cajetes, La Palmira, acá en Parques de Santa María, también en todos los alrededores de aquí, ¿no? Si tiene el deseo de participar, póngase a orar, pídale dirección al Señor, y si quiere participar de este ministerio, acérquese al final con nuestro hermano Iván Santiago para que él le pueda dar más información acerca de este ministerio. Vamos a iniciar con capacitaciones de evangelismo el domingo 16 de abril a las 2:30, y esto va a ser cada 15 días. La intención de estas capacitaciones es bueno que tengamos el conocimiento básico para poder salir y predicar el evangelio. Vamos a ver
dentro de las capacitaciones qué es el Evangelio, por qué debemos de confiar en las Escrituras, qué significa o a qué nos referimos con la Trinidad. También vamos a aprender cómo evangelizar y muchas otras cosas. Entonces, si tiene el deseo de participar de este ministerio, acérquese con nuestro hermano Iván para que le dé más informes y prográmese domingo 16 de abril a las 2:30 terminando la reunión. Esperamos un tiempo y en punto a las 2:30 comenzamos con nuestra primera capacitación. ¿De acuerdo? También a todos los jóvenes le estamos invitando al Congreso Desafío Juvenil 2023 que se va a llevar a cabo en Casa de Oración Centro. Estos serán los días del jueves 6 de abril al sábado 8 de abril y están todos los jóvenes y adolescentes invitados. A partir de 12 años en adelante pueden asistir, está abierto al público, pueden asistir también los papás acompañando a sus hijos. Si desea más informes acerca de esto, también acérquese al final conmigo para poderle dar más informes de los días, horarios y organizarnos. Y si quieren hacemos una campaña y nos vamos juntos todos. Compramos camisas, no se crean, pero sí nos vamos todos juntos a este Congreso Desafío Juvenil 2023, que estoy seguro que va a ser de gran bendición, hermanos. Y bueno, también le invitamos a traer su Biblia impresa. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levante su Biblia. Levántala. ¿Sí? Los que no traen Biblia, pues les invitamos a que compren una. Tráigase la de su primera comunión, no importa. Es Biblia. O la de su bautismo. Les invitamos a traer su Biblia impresa, ¿de acuerdo? Si alguien no tiene Biblia y se le complica adquirir alguna, en este momento acérquese al final conmigo para platicarlo y ver la manera de apoyarle para que usted pueda traer su Biblia impresa. Es muchísimo mejor que usted pueda estar hojeando la Biblia, menos interrupción y también se hace más diestro. ¿Sale? De repente en el celular no saben que existe, por ejemplo, el libro de Ageo o de Sofonías, el de Baruch, no, ¿verdad? Pero no sabe que existen algunos libros del Antiguo Testamento porque pues nomás está con el celular y picándole. Y a veces trae la Biblia impresa y le decimos, a ver, vamos a abrir Sofonías, y lo andan buscando acá en el Apocalipsis. ¿Dónde está? No sé dónde está. Y se van a la introducción y luego al índice. ¿Está mal? No, pero es necesario que vayamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces tráigase su Biblia impresa. También le recordamos que reanudamos con la ofrenda en especie, alimentos no perecederos, para que usted pueda también apoyar a las familias o a los hermanos que se encuentran en dificultades en este momento. Y como dice la Biblia, hoy por ellos, mañana por usted, ¿verdad? ¿Dice así o no? No dice así, pero es un buen dicho. Entonces, si tiene en su corazón dar ofrenda en especie, alimento no perecedero, también tráigaselo, entréguelo a los sugieres, se forman despensas y se les da también a los hermanos que se encuentran en necesidad. Por otro lado, si usted, mi hermano, mi hermana, tiene alguna necesidad o está pasando por alguna dificultad, mis hermanos, somos un mismo cuerpo, somos una iglesia. Y como pastor o como servidores, no somos Dios, ¿verdad que no leemos la mente? Ahorita yo los veo a todos bien cambiados, hasta parecen de las altas alcurnias, como se dicen. Yo lo veo y aquí se ve como si tuviera billete. Yo no sé, hermano, no sabemos. Entonces, si está pasando por dificultades, tenga toda la confianza de acercarse y decirnos, ¿sabe qué, mi hermano? Estamos pasando por una situación difícil, nos gustaría ver si nos pudieran apoyar. Lo platicamos, vemos la situación, la circunstancia, y para eso es precisamente las despensas, para apoyar a nuestros hermanos que están pasando por dificultades. Y por último, bueno, están las peticiones de oración. Si tiene alguna necesidad, pídale una papeleta de oración a los ujieres, llénela, entréguela, se pasa al ministerio de oración e intercesión y se ora durante las reuniones. ¿De acuerdo? Pues pónganse de pie, hermanos, vamos a orar por último. También le recordamos, apague su celular, si no lo puede apagar, pónganle en silencio o en vibrador para que no distraiga el desarrollo de la reunión. ¿Alguien tiene el deseo en este momento que tenga alguna necesidad y que quiera que oremos? No es necesario que le externe específicamente qué, simplemente levante su mano. Acá está mi hermana, también aquí está otra hermana. ¿Alguien más? Levante su mano para que lo vean. Los que están alrededor, por favor, extiendan su mano para con nuestros hermanos y oremos unos por otros, ¿de acuerdo? Cierren sus ojos, vamos a
darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has bendecido. Tú siempre estás presente en nuestras vidas, no te cansas siempre de hablarnos, de buscarnos, Señor, y nosotros confiamos en ti. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a Él tiene que creer que hay un Dios y que es galardonador. Él sabe responder a aquellos que le buscan. Yo te pido, Señor, que tomes control de cada una de las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas. Tú las conoces porque te pertenecen, Señor. Ellos te han entregado sus vidas y ahora dependen de ti. Y confiamos no en lo que nosotros hacemos, no en nuestras buenas obras, porque si confiamos en ellas serían como trapos de inmundicia delante de ti. Confiamos en tus muchas misericordias, Señor, en tu gracia. Toma control, fortalécelas, consuélalas, Señor. Ayúdalas en medio de su necesidad, sea física, sea natural, sea espiritual. Obra poderosamente en ellas para que ellas puedan dar testimonio de que tú eres un Dios poderoso que ha obrado en sus corazones, Señor. También queremos poner de una manera especial la vida del bebé Said. Señor, te pedimos que sigas obrando en su cuerpecito ante este virus que está enfrentando. Sánalo por completo, fortalécelo, Señor. También fortalece la vida de sus padres y ayúdalo para que pueda estar completamente sano. Por nuestra hermana Marilú, por sanidad también en su cuerpo, en sus rodillas. Por nuestro hermano Rafael Ramos, por tu cuidado, Señor, en la cirugía que va a tener. También por nuestro hermano Abel Torres, por tu cuidado en su vida, Señor, por sanidad en su cuerpo. Ha tenido problemas en sus pulmones. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, fortalece a su esposa, a su familia y sánalo por completo, Señor. También por nuestra hermana Rosario de Santiago, te pedimos que traiga sanidad en su cuerpo, que la ayudes en esa fractura, Señor, que tiene en el coxis. Ayúdala, fortalécela y restáurala, Señor, para que ella pueda gozarse completamente también en ti, en las maravillas que tú haces. Por nuestras hermanas Bianca y Nancy Munguía, por sanidad en sus cuerpos. Por nuestra hermana Evelyn de Ramírez, mi esposa, te pido que la sigas fortaleciendo en su embarazo, al igual que en nuestra hermana Ana de Arellano. Fortalécela, Señor, en medio de su embarazo. Y también de una manera especial ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Fernanda Domínguez, que ha pasado dificultades en su embarazo, Señor, que tiene un embarazo delicado, ha tenido sangrado. Señor, cuida al bebé, Señor, cuídalo en su vientre y fortalece a su madre para que ella pueda sobrellevar este tiempo, y también que el papá de este pequeño, Señor, pueda cuidar también de su familia. Por nuestra hermana Nancy Sánchez, por nuestra hermana Delphi de Sainz, fortalécelas en su cuerpo, restáuralas, Señor, ayúdalas para que puedan tener pronta recuperación. Por nuestra hermana Sharo también te pedimos fortaleza física y espiritual en medio de la enfermedad. También que tú proveas en todas las cosas en su vida y que tú le muestres tu gloria, Padre. Por nuestros hermanos Silviano y Cristi Fuentes, te pedimos que los fortalezcas física y espiritualmente. Ayúdalos, gracias por todas las maravillas que tú has hecho en su vida y cómo los has usado, Señor, y cómo lo usaste también con aquel joven accidentado. Te pedimos que sigas obrando y fortaleciendo su vida espiritual, Señor. Y queremos poner también en tus manos la vida de Diana Arévalo. Te pedimos que sigas hablando a su vida, que quebrantes su corazón y que la traigas con cuerdas de amor a tu salvación, Padre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Toma control de cada una de estas necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Y también ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza que vamos a recibir. Ayúdanos, Señor, para poderla recibir no como de hombres, sino que en verdad es tu palabra y que nosotros podamos gozarnos en ella, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano y mi hermana. Y por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Ahorita vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hechos 1 del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Iniciamos con una nueva serie que se llama Aprendiendo de los Hechos, la cual va a estar basada precisamente en el libro de los Hechos. Y el tema que trataremos en esta tarde yo le he puesto: Jesús está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo?
Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque Jesús vive. Creemos que el Señor resucitó de entre los muertos y que el Señor estableció su iglesia, de lo cual hablamos un poco también la semana pasada. Vamos a leer Hechos 1, del 1 al 5. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Usted me sigue con la versión que traiga ahí en su Biblia. Dice: el primer relato que te escribí, dijimos que el autor del libro de los Hechos, ¿quién fue? Lucas, ¿verdad? El evangelista, quien también escribió el evangelio que tiene su nombre, el evangelio de Lucas. Dice: en el primer relato que te escribí, Teófilo, trato todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Es lo que significa indubitables en la Reina Valera del 60. Muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús vive, mis hermanos. Jesús está vivo. Ahora, nosotros conocemos esta carta o este libro como Hechos de los Apóstoles, porque en él se relatan los hechos de los primeros apóstoles, de los apóstoles del Señor, especialmente de Pedro y de Pablo. No se trata de muchos de los apóstoles, pero bueno, es como en representación de todos los apóstoles la obra que se hizo en el primer siglo. Ahora, este libro o esta carta de los Hechos también se puede llamar Hechos del Espíritu Santo, porque es la dirección, la guía, el gobierno de todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles, a través de los primeros discípulos de la iglesia, y de cómo estableció el fundamento de lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. O podemos también llamarlo los hechos de la iglesia. Como quiera que lo conozcamos, mis hermanos, está bien. ¿De acuerdo? No es como los hechos de los apóstoles, no, son los hechos del Espíritu Santo, no, son los hechos de la iglesia. Somos lo mismo, mis hermanos. La iglesia, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, somos uno solo. El Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en los miembros de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Entonces, no importa cómo usted lo conozca o cómo usted lo llame, lo importante es que el libro de los Hechos contiene las acciones del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia, desde que el Señor ascendió a los cielos. ¿Usted quiere conocer los fundamentos de la iglesia? Estudie el libro de los Hechos, que es lo que vamos a hacer. Ahora, muchos a través del tiempo han criticado el cristianismo. Desde el principio se levantaron críticos o personas que descalificaban la vida cristiana, y se han levantado algunos incluso afirmando que el cristianismo terminaría. Algunos dijeron que el cristianismo no duraría mucho. Pero mis hermanos, ya casi llevamos 2000 años desde que el Señor murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Casi 2000 años de esto. Y el cristianismo permanece y permanece fuerte. Y no me refiero al cristianismo religioso o a lo que conocemos como la religión cristiana, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es decir, el conjunto de verdaderos adoradores de Dios a través de todos los siglos y hasta que Él venga. Eso es la iglesia. Muchos han tratado de descalificar el cristianismo, han querido afirmar que el cristianismo cesaría o dejaría de existir, pero el Señor permanece para siempre, dice la Escritura. El Señor está vivo, y porque está vivo el Señor, entonces la iglesia también está viva.
¿Cuántos dicen amén? La iglesia está viva porque Jesús está vivo. De los mismos judíos, un maestro principal entre ellos sabiamente advirtió de cómo funcionan las cosas con Dios. Y ahí en Hechos capítulo 5, en el versículo 34 al 39, vamos a leerlo. Porque cuando Jesús asciende a los cielos y le deja el encargo a los apóstoles de la obra que él mismo había comenzado, dice la Escritura que los judíos, que en ese tiempo profesaban una religión judía, los judaizantes, los que basaban su comportamiento en las obras de la ley dada por Moisés, se fueron en contra de los apóstoles y no les permitían que estos predicaran en el nombre de Cristo Jesús, porque atentaba contra todo lo que ellos habían conocido en ese momento. Entonces, en algún momento aprendieron a Pedro y a Juan y los estaban amenazando para que ya no predicaran más en el nombre de Cristo Jesús, a lo que Pedro y Juan dijeron que no podían dejar de hablar la palabra de Dios. Hacen un concilio o se juntan los judíos y un hombre llamado Gamaliel, que era un doctor de la ley, un principal, les responde de una manera sabia en cuanto al funcionamiento de las cosas de Dios. Hechos 5:34. Cuando un cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó sacar fuera a los hombres por un momento y les dijo: varones israelitas, miren por ustedes mismos lo que van a hacer con estos hombres. Porque, bueno, querían matarlos, hermanos, querían matar a Pedro y a Juan por predicar en el nombre de Cristo Jesús. Dice, pero miren lo que van a hacer con estos hombres. ¿Por qué? Porque antes de estos días surgió Teudas, diciendo él mismo ser alguien a quien fue unido un número como de 400 hombres. Pero fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y se redujeron a nada. Después de en los días del censo surgió Judas el Galileo e incitó al pueblo tras de sí. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, en relación a que si es una obra como la de Teudas o como la de Judas el Galileo, los cuales murieron y se dispersaron, si esta obra también llamada cristianismo es de los hombres, se desvanecerá. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, Jesús había sido crucificado, Jesús había sido sepultado, pero ellos no querían creer que Jesús había resucitado. La Escritura nos dice que los mismos fariseos le pagaron a algunos hombres para que dijeran que sus discípulos lo habían robado y se habían llevado el cuerpo, por lo que se negaban a creer que Jesús estaba vivo. Y como creían que Jesús estaba muerto, les dice, si es obra de hombres, así como murió Teudas y murió Judas, estos hombres también se van a dispersar y la obra va a cesar. Pero en el versículo 39 les dice, pero si esta obra es de Dios, ¿qué dice? No podrán destruirla. Qué impresionante versículo, mi hermano. Si la obra es de Dios, no la pueden destruir. No sea que hasta sean hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. ¿Qué pasó? Pues no los mataron, nada más los golpearon y los dejaron libres. Esta declaración de Gamaliel fue indiscutiblemente, mis hermanos, una forma muy sabia de entender las cosas de Dios. Porque simplemente lo que Dios ha establecido jamás podrá ser derribado. La diferencia entre Teudas y Cristo, la diferencia entre
Judas el Galileo y Jesús, fue que esos hombres quedaron en la tumba. Su cuerpo se pudrió, se lo comieron los gusanos. El Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, jamás vio corrupción. Se levantó de entre los muertos, dice la Escritura, por cuanto era imposible que la misma muerte pudiera retenerlo, y vive nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso jamás la iglesia y la obra que Cristo comenzó podrá ser destruida, porque es una obra de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le da un fuerte aplauso al Señor por ello, mi hermano? El Señor vive, mi hermano. Jesús vive. Por lo tanto, 2000 o casi 2000 años después, su iglesia vive. Y tú y yo somos y formamos parte de esa iglesia. La iglesia que vive, si es que tú has creído en Cristo Jesús y le has entregado tu vida. Y jamás la iglesia podrá estar destruida. Que Jesús vive, mi hermano y mi hermana, es el fundamento de la iglesia. Ya lo vimos en un tema pasado. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso vive. Por eso la muerte no pudo derrotarlo. Y ese es el fundamento de la iglesia. Tenemos el ejemplo de un hombre en la Escritura que quiso destruir el cristianismo, a tal grado que estaba tan enfurecido y tan enardecido contra los cristianos que los torturaba hasta matarlos. Pero este hombre, empeñado en destruir la iglesia, empeñado en destruir el cristianismo, terminó siendo derrotado por Dios. Terminó siendo derrotado por Dios por su amor, y después lo convirtió en uno de los más grandes siervos que ha tenido la iglesia de Cristo. ¿Quién fue este? Saulo de Tarso. Este hombre quiso destruir la iglesia y terminó siendo derrotado por el amor de Dios, a tal grado que se convirtió en uno de los más grandes pregonadores del evangelio y fundó muchas iglesias, mis hermanos, porque entendió que contra Dios no se puede. Él pensaba que Cristo estaba muerto. Eso le habían enseñado los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Le habían enseñado que Jesús no estaba vivo. Por eso Jesús se le tuvo que presentar vivo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde entonces este hombre, que era un enemigo ardiente de la iglesia de Cristo, terminó por unirse a ella, porque entendió que Jesús vive. Y si Jesús vive, nada podrá terminar con la obra que Él inició, hasta que Él venga por segunda vez. Simplemente, mis hermanos, la iglesia permanecerá firme hasta que se haya cumplido todo lo que Dios mismo ha determinado, de manera que todo lo que ha dicho se cumplirá. Absolutamente todo. Dice la Escritura que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes. Gamaliel tenía razón. Si Jesús verdaderamente se hubiera quedado muerto, el cristianismo no existiría, porque no tendría un fundamento. Por eso dijimos que la iglesia no puede estar fundamentada en Pedro, ¿verdad que no? Porque Pedro murió. Pedro se lo comieron los gusanos. Pedro fue corrupto igual que todos nosotros. No podía tener la iglesia ese fundamento, tenía que tener un fundamento divino, a fin de que la iglesia participara de lo mismo. Jesús, dice la Escritura, que se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Ahora, ¿qué tan importante será para nosotros como iglesia que Jesús esté vivo? Entenderlo, creerlo y predicarlo. ¿Qué tan importante para nosotros como iglesia en este lugar es que Jesús esté vivo? Pues, mis hermanos, es el todo del motivo por el cual estamos aquí. Si Jesús no está vivo, estamos perdiendo el tiempo. Mejor vete a ver la tele o ver cualquier programa o
a caminar al tianguis, a hacer algo más productivo, porque si Jesús no está vivo, entonces perdemos el tiempo. Pero si está vivo, mis hermanos, y tú entiendes que está vivo, entonces tienes que poner atención a lo que el Señor está demandando de nosotros como iglesia, porque lo que hacemos aquí es importante, porque es lo mismo que hicieron muchos hombres antes de nosotros y que nos permitieron poder conocer del Evangelio. Los apóstoles por un momento se olvidaron de la promesa del Señor de su resurrección. Jesús fue crucificado y los apóstoles se olvidaron de que el Señor le había dicho que no se quedaría en la tumba. Durante distintas ocasiones el Señor les reiteró que era necesario que muriera, pero que no se iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar. En Marcos 8:31 al 30 y 31, del 29 al 31, dice lo siguiente: y Jesús comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Si hubiese quedado hasta ahí la instrucción del Señor, otra cosa sería. Pero el Señor fue muy claro, y la parte siguiente dice: y ser muerto y resucitar después de 3 días. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Cuántos creen que esta palabra se cumplió? Esta palabra se cumplió. Después, en Marcos capítulo 10, versículo 32, les vuelve a decir lo mismo. Ya les había dicho 1 y 2 veces que iba a morir, pero que iba a resucitar. En Marcos 10, 32 les vuelve a comentar: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nuevamente el Señor les hace ver que sí lo iban a matar, pero que Él viviría después de muerto. No fue suficiente. Marcos 14, versículo 26 al 28. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. 4 veces el Señor les había hablado, de las que tenemos registradas en el Evangelio de Marcos, acerca de que el Señor les advirtió que Él viviría, hermanos, que no se quedaría muerto como cualquier profeta, sino que después de asesinado Él resucitaría y se mostraría a ellos. Adicionalmente, en Juan capítulo 14, versículo 28 y 29, nuevamente les había advertido: han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amarais, se habrían regocijado, porque les he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Crean. El Señor les dijo todo lo necesario
para que no dudaran de que después de muerto Él resucitaría y establecería su iglesia. Mas sin en cambio, con todo esto los apóstoles, comenzando por Pedro, se dejaron envolver por lo secular nuevamente y perdieron de vista aquellas promesas de Dios y la encomienda que Él les había dado. Si se fijan, cuando el Señor escoge a Pedro y a los demás apóstoles, a Pedro especialmente les dice: serás pescador de hombres. Ya le había dado una encomienda, ya los había enviado a predicar, ya les había hablado del reino de los cielos. Mas sin en cambio, con todas las advertencias y las promesas de que Jesús viviría nuevamente después de la muerte, los apóstoles, y les repito, comenzando por Pedro, se dejaron envolver nuevamente por lo secular de sus vidas, olvidaron las promesas de Dios, la encomienda que Jesús les había dado, y se fueron nuevamente a sus labores como si Cristo nunca hubiese existido. Como si el Señor fuera como Teudas o como si el Señor fuera como Judas el Galileo. Murió, vámonos nuevamente a sus labores. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Algunos viven así, ¿verdad? Como si Jesús nunca hubiese existido. Se envuelven tanto en lo secular que se nos olvida las promesas del Señor y se nos olvidan las encomiendas del Señor en nuestras vidas. En Juan 21, 2 y 3 se nos dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estaban juntos después de que el Señor había muerto. Se juntaron para ver qué iban a hacer. Y les dijo Simón Pedro: voy a pescar. Le dicen: nosotros también vamos contigo. Y salieron y entraron en la barca, y en aquella noche no atraparon nada. Se volvieron a pescar, a lo secular. Versículo 14 del capítulo 21. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, y sus discípulos estaban ciegos. No estaban esperando la vida de Cristo. No estaban esperando aquella promesa que después de resucitar iba a ir delante de ellos a Galilea. Se habían olvidado de eso y se habían envuelto nuevamente en la secular. Y tanto era su afán por las cosas de este mundo y su olvido por las cosas de Dios, que ya 3 veces se había manifestado Jesús a ellos y ellos seguían en la misma condición. No sé ustedes, hermanos, pero por poner un ejemplo, si alguno me dice, alguno de ustedes, me van a matar, pero el Señor me ha dicho que voy a resucitar 3 días después, te voy a decir, yo estaría expectante a ver si vas a resucitar. En cuanto te mueras, dijo, ya se murió, pero me dijo que va a resucitar. A ver, vamos a empezar. Se murió el domingo saliendo de la reunión y me dijo que iba a resucitar el martes. Bueno, vamos a ver. Yo estaría nomás esperándole. Oye, ¿llegó tu papá? Oye, ¿llegó tu esposo? Oye, ¿llegó? No, ¿por qué me preguntas? Él ya está muerto. Pues es que me dijo que iba a resucitar. Quiero ver si es cierto. Por lo menos 3 días. ¿O no? O se olvidan, voy a resucitar, y ustedes ya dicen, nah. Por lo menos por curiosidad, hermanos. Por curiosidad busca la resurrección del muerto. Ahora, en el caso de Jesús no era cualquiera. Él había hecho cosas asombrosas, milagros, señales, había resucitado muertos, había sanado enfermedades, era algo asombroso. Y se olvidaron de que había de resucitar. 3 veces se le apareció a sus discípulos y ellos ni en cuenta, seguían pescando. Era la tercera vez que se manifestaba a ellos. Por eso el Señor le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Porque Pedro estaba tan envuelto en lo secular que se había olvidado de que le amaba. Se había olvidado de todo lo que había hecho en su vida y de la gran encomienda y el privilegio que era ser discípulo de Jesús. Inmediatamente después de que el Señor de una manera abierta se revela a ellos, ahí en el capítulo 21 de Juan, el Señor comienza a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Bueno, y si entiendes que lo sé todo, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué te envolviste nuevamente a lo secular y dejaste de esperar la promesa que yo te había hecho? Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Porque Pedro decía tener amor por él. Entonces, si decía Pedro tener amor por Dios, por Cristo Jesús, ¿cómo se permitía entonces ser atrapado y desviado de lo que el mismo Señor le había encomendado? Mis hermanos, el dejarnos envolver por lo cotidiano nos va a desviar y no nos va a permitir ver la obra y obrar adecuadamente en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, ¿amas al Señor? Nomás mi hermanita aquí. ¿Los demás sí lo aman o no? A ver, mis hermanos, ¿aman al Señor? Haz la obra del Señor. Busca a Dios, espera sus promesas. Cumple con la encomienda, no te quedes esperando a ver qué pasa y te dejes envolver por lo secular de tu vida. ¿Cuántas veces te tiene que preguntar a ti el Señor si lo amas? Para que voltees tu mirada nuevamente a lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Cuántas veces? Para que dejes de pescar y te conviertas en pescador de hombres. Dejes de pescar lo natural y comiences a buscar lo espiritual. Si te dejas envolver por lo cotidiano, no vas a obrar adecuadamente en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él está vivo. Jesús está vivo. Él no tenemos una encomienda de un muerto. No estamos haciendo la última voluntad de Jesús, como si Él se hubiese quedado en la tumba. No, tenemos una encomienda de alguien que nos va a pedir cuentas. Si tú cumples la última voluntad de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, tu hijo, de alguien que murió y no, o te pide su última voluntad y no la cumples, no pasa nada, nunca te va a reclamar. Nunca te va a decir: ¿por qué no aventaste mis cenizas al mar? Porque ya está muerto. Pero Jesús no, Jesús sí nos va a demandar el que cumplamos con las promesas, porque Él está vivo. El que cumplamos con la encomienda, que esperemos sus promesas, porque Él está vivo, y así también nosotros debemos de presentarnos vivos. Dile al que tienes a un lado: ¿estás vivo? Porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos, dice la Escritura. Preséntate como una iglesia viva entonces, como un cristiano vivo, como un cristiano que ha recibido la vida de Jesús para poder cumplir con la encomienda. Así debemos ser, mis hermanos, una entidad viva en Cristo Jesús. Fíjense, los discípulos, a pesar de que habían creído en Jesús, los discípulos, a pesar de que habían hecho milagros en su nombre, tuvieron un momento de debilidad en sus vidas, y fue lo que los arrastró a sus labores seculares nuevamente. El Señor se les presentó vivo para poder confirmar la fe que ellos en su momento habían profesado. Y a partir de que Él se les presentó vivos, jamás volvieron a dudar, al grado que estuvieron dispuestos a entregar su vida sabiendo que tenían una esperanza viva en los cielos.
y trabajaron incansablemente en las promesas y en la encomienda del Señor. Les hacía falta ese pequeño salto. Y el Señor lo hizo cuando se les presentó vivo, o como aquel Tomás incrédulo, al cual le dijo: pon tu dedo en mi costado, pon tu dedo en mis manos, en las llagas, para que no seas incrédulo, sino creyente. Porque se había desviado también Tomás y dijo: si yo no lo veo vivo, no voy a creer. ¿Quieres verme vivo? Aquí estoy. Se le presentó y Tomás entregó su vida por Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significaba esto, mis hermanos? El presentarse Jesús vivo delante de sus apóstoles las veces que fueran necesarias a fin de confirmar su fe. Bueno, significaba que se había cumplido con la promesa de resucitar de entre los muertos para nunca más probar la muerte nuevamente. Entonces, todas las promesas que también les había hecho habían de ser ciertas. Porque si Jesús no vive, podemos desechar todo lo que viene y todo lo que es de Él, porque es un mentiroso. Nos prometió y no cumplió. Y si no cumplió una sola de sus promesas, no puede cumplir cualquiera de las otras que nos haya hecho. Pero la seguridad que tenemos en su vida es de que todas y cada una de las promesas que nos ha hecho se cumplirán. Si ya había cumplido la promesa de su resurrección, bueno, ahora les mandaba a sus discípulos que así como resucitó de entre los muertos, del mismo modo todo lo demás que había prometido también se cumpliría, comenzando con la venida de su Espíritu Santo para bautizar a todos los creyentes y establecer su iglesia, hasta aquella promesa de que vendría por segunda vez y nos tomaría para estar por una eternidad a su lado. Todas esas promesas se cumplirían. Ahora, estas son las mismas promesas que nosotros como iglesia debemos tener en cuenta. Si Él resucitó, mis hermanos, si está vivo, entonces la promesa del Espíritu Santo que viene a la vida de los creyentes también es real y también es verdadera, la podemos experimentar. Y si tú experimentas la promesa del Espíritu Santo morando en ti, entonces también puedes experimentar que se va a cumplir su promesa de que va a venir por segunda vez y estaremos con Él para siempre. No puedes creer solamente que Jesús vive, pero no que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Será una incongruencia. No puedes creer que el Espíritu Santo mora dentro de ti, pero no esperar su segunda venida y trabajar en medio de ello. La iglesia tiene que ser una iglesia viva en todas las promesas del Señor. ¿En cuántas? Todas. Por eso, mis hermanos, es importante siempre traer a la memoria los hechos pasados. Aprender de los hechos pasados. Por eso la enseñanza pasada trató de la necesidad de volver a las primeras obras. ¿Cuáles obras? Las obras que hicieron los apóstoles, los primeros discípulos. Las obras que hizo el Espíritu Santo y que ellos permitieron que hiciera en sus vidas. Porque no estamos exentos de olvidarnos de las promesas del Señor, de olvidarnos que Jesús vive. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros quizá ya lo hemos experimentado, el olvidarnos que Jesús está vivo. Si no es que llegaste a la reunión sin tener en cuenta que Jesús está vivo. Jesús está vivo, mis hermanos, y es Él quien sostiene y sustenta la iglesia. Si Jesús no está vivo, la iglesia no es iglesia, es religión. Y una religión no puede salvar.
Jesús es quien sostiene y sustenta la iglesia, porque Él mismo lo dijo. Él dijo que fundaría su iglesia sobre el fundamento de Él mismo ser el Hijo de Dios. Fue Él quien resucitó de entre los muertos para confirmar la declaración hecha en Mateo 16:18 en relación a las palabras de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús resucitó, dice Pablo en Romanos 1:4, estaba confirmando el poder de Dios y su autoridad como Dios mismo sobre la muerte, por cuanto la venció por medio de la resurrección. Y es eso precisamente lo que confirma que Jesús sostiene y sustenta a su iglesia hasta el día de hoy, y lo va a hacer hasta que venga por segunda vez. Él es quien sostiene y sustenta la vida de cada uno de los miembros de su iglesia, porque Jesús vive, y no solamente vive, sino que mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. Eso tiene que marcar la gran diferencia, mis hermanos. El Señor de la iglesia es Cristo Jesús, y Cristo Jesús está vivo. Por lo tanto, tú estás vivo. Tú no tendrías vida si no fuera por la vida de Jesús. Si tú no entiendes que Jesús está vivo, entonces tú estás muerto. No literalmente, ¿verdad? Estás muerto espiritualmente, muerto y condenado. ¿Estás muerto y condenado? ¿Por qué? Porque Jesús vive. Y si Él vive, entonces nosotros también vivimos en Él. Mis hermanos, la resurrección del Señor es lo que ha sostenido a la iglesia hasta el día de hoy, casi 2000 años después del hecho de haber ascendido a los cielos. Es lo que ha sostenido a la iglesia. Si no tuviésemos la seguridad de que Jesús está vivo, la iglesia lo niega completamente. Ninguno hubiese entregado sus vidas creyendo en el cumplimiento de sus promesas. Aún hasta el día de hoy existimos personas que creemos que el Señor vive. De cualquier otro se tienen recuerdos. ¿Cuántos tienen recuerdos de familiares muertos? ¿Verdad que sí? No puedes tener más, solamente recuerdos. Ya no existen, ya no están en este mundo. Y dice la Escritura que los familiares que murieron, las personas que murieron, ya no tienen ninguna relación en esta tierra. No te va a visitar tu abuelita, tu abuelito, tu papá. Eso no existe. Dice la Escritura que los muertos nada saben de aquí. Todos los que murieron, incluso Pedro, Pablo, el rey David o cualquier otro iluminado, Buda, Confucio, Mahoma, cualquier otro, de todos ellos se tienen recuerdos. Porque están muertos y solo eso quedan, los recuerdos. ¿Cuántos tienen recuerdos del Señor Jesucristo? ¿Está muerto? Entonces, ¿por qué tienes recuerdos de Él? Del Señor Jesucristo no se tienen recuerdos, hermanos. Del Señor Jesucristo se tienen vivencias. Del Señor Jesucristo se tienen experiencias. Del Señor Jesucristo se tiene una relación viva, porque Él está vivo. No te paras delante de tu esposa y le dices: ay, solamente te recuerdo. Ya te recuerdo. Qué lástima que ya no estás conmigo. Y tu esposa: ¿estás loco o qué? No, tienes experiencias, tienes una relación, tienes vivencias, porque Él vive. Y mis hermanos, alguien vivo se puede sentir. Alguien vivo se puede ver. Alguien vivo se puede palpar. Toca al que tienes a un lado a ver si solamente tienes un recuerdo de Él. ¿Sí lo sentiste? ¿Lo viste? ¿Lo palpaste? Por eso el Señor le dijo: toca, Tomás, toca mis manos, Tomás, toca mi costado, porque estoy vivo.
no solamente te acuerdes de lo que hiciste, vive, porque yo estoy vivo. De un muerto se tienen recuerdos. Tú no agarras una foto de tu abuelita y le dices, mira, te presento a mi abuelita para que platiques con ella. ¿Verdad que no? Pero si le dices, te presento a Jesús, ten una relación con Él, ten una comunión con Él, háblale, escúchalo, obedécele, porque Él está vivo. De lo contrario estarías presentándole un muerto a los demás. Y Jesús, te repito, no está muerto. De un muerto solo se tienen recuerdos. Y lo he dicho anteriormente, mi hermano y mi hermana, la iglesia debe de presentar a un Dios vivo, a Jesús que está vivo, porque es una iglesia viva. Lastimosamente, a veces de la iglesia solamente tenemos recuerdos. Ay, recuerdo cómo Pablo predicaba el evangelio. ¿Por qué no mejor lo vives? ¿Por qué no mejor vives la misma experiencia de Pablo y predicas el evangelio como Pablo? Ay, recuerdo cómo los primeros discípulos entregaron su vida por Jesús. ¡Qué padre! A ver, ¿por qué no mejor tú entregas tu vida por Jesús también? Y vives a Cristo Jesús. ¿Por qué no vives la palabra para que no solamente tengas recuerdos de la primera iglesia? Porque a veces nos consolamos tanto en la primera iglesia y decimos, ¡ay! ¿Qué días aquellos? Para que digas, ¿qué días estos? ¡Qué tremendo lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos! ¡Qué tremendo lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano! ¡Qué tremendo lo que Dios está haciendo en mi propia vida! Me humilló como a Pablo. Literalmente, como a Pablo me dijo, ¿por qué me persigues? Y fue ahí donde yo le entregué mi vida. Ahora, ¿es posible tener experiencias como estas? Por supuesto, porque Jesús vive. Jesús no fundó su iglesia, resucitó de los muertos, estableció sus apóstoles, los pilares de la iglesia y después dijo, bueno, ya ustedes siguen, yo me muero. Ahora puedo morir en paz. ¿Verdad que no? Jesús se mantuvo vivo, Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Así lo dice la Escritura. El mundo, mis hermanos, debe de tener una experiencia con el Señor, con un Señor vivo, y esto lo va a hacer a través de una iglesia viva. ¿Quién es la iglesia viva? Nosotros. Di yo. ¿Sí lo crees? El mundo tiene que tener una experiencia con un Dios vivo, con un Jesús vivo, a través de tu vida, que eres la iglesia que vive. Si tú no presentas a Jesús vivo a través de tu vida, tú estás presentando un Jesús muerto, un Jesús como Teudas, un Jesús como Judas el Galileo, un Jesús como Mahoma, un Jesús como Buda, un Jesús muerto del cual solamente se tienen recuerdos. Ay, que Jesús actuara como en aquel tiempo. Y que vean tu vida y dicen, qué tremendo, tiene que existir un Dios. Eras el peor de los hombres y ahora, qué maravilloso pensar que eres un hombre que está dispuesto a dar su vida por otros. ¿Te sonabas a tu esposa cada rato? Qué maravilloso que dejes que tu esposa te suene a ti ahora. Porque así era Pablo, ¿no? Él sonaba a los cristianos y ahora dejaba que se lo sonaran. Y obviamente no te está dando permiso, mujer, para que le pegues, ¿verdad? Si le pegas, pégale con una toalla mojada para que no deje marca. Pero qué maravilloso que podamos experimentar a un Dios vivo, a un Jesús vivo hasta nuestros días, como iglesia, y que lo presentes al mundo. Mira, te presento a Jesús. Está vivo y puedes tener una relación con Él. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes palparlo.
Es la iglesia, mi hermano y mi hermana, la que debe de presentar la vida de Cristo Jesús al mundo. A través de la iglesia el mundo va a conocer y a entender que Jesús vive. Solamente a través de la iglesia. La iglesia debe de ser el instrumento para que el mundo pueda ver a Dios, para que el mundo pueda sentir a Jesucristo, para que pueda palpar el mundo al Señor de la gloria. La iglesia, tú, debe de ser ese instrumento. Cuando el Señor estaba en este mundo, caminaba por las calles y los hombres le gritaban: ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí, ayúdame, porque tengo un problema, ayúdame porque tengo una necesidad. Esa misma reacción tiene que tener el mundo con la iglesia. Aquellos que están buscando a Dios, aquellos que reconocen que le necesitan. Y en donde el Señor te ha puesto a ti, mi hermano y mi hermana, tú tienes la encomienda de presentar a Jesús vivo. En tu trabajo, tú tienes que presentar a Jesús vivo. En tu escuela, tú tienes que presentar a Jesús vivo. En tu colonia, tú tienes que presentar a Jesús vivo. De manera que los que están a sus alrededores puedan ver, y si están buscando verdaderamente a Jesús, puedan acercarte y decirte: oye, ¿a qué iglesia vas? Oye, ¿por qué eres diferente? Oye, yo veo en ti algo distinto. Yo tengo muchos problemas, necesito ayuda. ¿Me ayudas? Y ahí le presentas a Jesús. Eso debe de ser la vida de la iglesia. Pero si no se te acercan ni las moscas, porque no tienes absolutamente nada que ofrecerle a las moscas, entonces no estás presentando a Jesús vivo. Jesús tiene que estar vivo en su iglesia. Y nosotros, mis hermanos, somos iglesia. Tú eres iglesia. Si la iglesia se presenta como una iglesia muerta, el mundo también va a conocer a un Jesús muerto. Por eso el Señor a la iglesia de Éfeso fue muy enfático con el amor, porque el amor es el fundamento de la vida cristiana. Y sin amor solamente hay vaciedad, es como un muerto. Está el cascarón, pero hasta ahí. Presentan un Jesús muerto. Imagínate tú que predicas a Cristo sin amor, sin un amor sacrificial, queriendo retener para ti todo lo que tienes, queriendo retener tus fuerzas, queriendo retener tu tiempo. Ves a alguien necesitado y, pero si voy y le predico me voy a aventar como media hora. Y retienes tu tiempo para ti. ¿Cómo muere el amor de Dios en ti? ¿Cómo vas a presentar a un Jesús vivo? Si alguien entra aquí aquí a la iglesia y nadie lo pela, nadie le muestra el amor del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos visitas. Dios te bendiga. Para que vean a un Jesús vivo aquí en la iglesia. Esa es nuestra encomienda. De lo contrario, mostraríamos un Cristo que jamás salió de la tumba, un Cristo que jamás se levantó de los muertos, sino solamente dejó un buen consejo. Y así lo ven muchos, como alguien que puede ayudarte a que tu hijo no ande en las drogas. Ese Jesús que puede ayudarte a que simplemente tu matrimonio sea mejor. No, mi hermano, esa es una consecuencia. Un Jesús vivo nos lleva mucho más allá de experiencias naturales. ¿Cuántos avistamientos tuvo que tener el Señor con los discípulos para que los discípulos creyeran o confirmaran su fe en Él? Dice la Escritura que mínimo 3 veces ya se las había presentado. Avistamientos de la resurrección del Señor. Y no habían entendido. Hasta que se les presentó claramente. Y estuvo 40 días después de eso con ellos, enseñándoles una multitud de cosas y presentándoseles, dice el apóstol Pablo a los Corintios, a más de 500 personas para que los discípulos afirmaran su fe. Te pregunto yo, mi hermano,
¿Cuántos avistamientos quieres o necesitas tú del Señor, de que Jesús vive en tu vida, para que afirmes tus convicciones en Él? Porque yo te aseguro que el Señor te ha dado muestras de su vida en muchas ocasiones. Te ha hablado. El Señor te ha exhortado, el Señor te ha animado, el Señor te ha consolado, te ha fortalecido. Muchos avistamientos el Señor nos ha dado de su presencia viva en medio de nosotros. Y muchos se quedan como los apóstoles, en lo secular, en lo momentáneo, en lo pasajero. ¿Cuántos avistamientos necesitas? ¿Necesitas acaso que se trate como a Saulo, para que entonces entiendas que Él está vivo? ¿Necesitas que te trate como a Tomás? Creíste porque me viste, Tomás. Más bienaventurados son los que creen sin ver, que creen en todo lo que ya les he mostrado y no necesitan ponerme a prueba más. ¿Cuántas veces más necesitas poner a prueba a Dios para que entiendas que Él vive y que entonces respondas a esa vida de Cristo en ti? ¿Cómo? Entregándole todo tu ser, mi hermano, buscando su palabra, buscando crecer en el conocimiento, en el carácter, buscando mostrar a otros, predicando el evangelio, teniendo una buena vida cristiana. Con eso tú demuestras que en verdad crees que Jesús vive. Necesitas vivir sobre la base de que Cristo está vivo. Y escúchame bien, mi hermano, si crees que está vivo, un día le vas a ver cara a cara. Si crees que Jesús está vivo, un día vas a ver sus ojos como de llama de fuego, cara a cara. ¿No te da temblor eso? Pensar que Jesús va a estar parado delante de ti y te va a juzgar. Y ahí se va a determinar si verdaderamente creíste en un Jesús vivo o lo presentabas como un hombre muerto. ¿No te da cuscús? Nomás porque yo aprendí a dominarme. Si no, ya me hubiera hecho pipí. Es extraordinario. Juan se desmayó, mi hermano, cuando vio eso. Y eso que Juan era un hombre piadoso, muy piadoso, y se desmayó de miedo. Si vivimos sobre la base de que Jesús está vivo, entonces tenemos que creer también que un día lo veremos cara a cara. Y dice la Escritura que el juicio comienza en casa. Ahí es donde van a ser revelados todos los pensamientos y deseos de nuestro corazón. Y daremos cuenta a Dios. Los apóstoles eran personas como tú y como yo, simples, normales, carnales, personas que se desanimaban, personas que dudaban, personas que sentían, personas que temían, pero personas que aprendieron a creer y a confiar y descansar en que Jesús está vivo. Por eso el Señor les habló durante 40 días. Se sentó con ellos después de su resurrección 40 días para afirmar sus corazones y hacer de personas normales, naturales, temerosas, indecisas, fluctuantes, miedosas, instrumentos extraordinarios para la edificación de su iglesia. 40 días. Yo te aseguro que el Señor se ha sentado con nosotros más de 40 días. Más de 40 días. Con el fin y el propósito de hablarte tan claramente acerca de su vida, de sus promesas, de su encomienda, para hacer de ti un hombre, una mujer extraordinaria o extraordinario. Un hombre temeroso, convertirlo en un hombre valiente. Una mujer miedosa, convertirlo en una mujer valiente. Afirmar tus convicciones
en que Él vive, y si Él vive, nada puede dañarte. Si Él vive, todo lo que ha dicho cumplirá. Si Él vive, entonces, y si tú eres fiel y tú padeces juntamente con Cristo, la promesa es que tú juntamente con Él reinarás. Porque si cumplió su resurrección, no hay nada que el Señor no pueda cumplir. ¿Cuántas veces más el Señor nos tiene que hablar? ¿Cuántos avistamientos más del Señor tenemos que tener para dejar de envolvernos en lo secular y mantener nuestra mirada bien puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, entendiendo que un día le veremos, para que entonces trabajemos en aquello que Él nos ha encargado como iglesia? Mínimo, mi hermano, tú tienes una encomienda como hijo de Dios y como hijo secular. Tienes una encomienda como padre si tienes hijos. Tienes una encomienda como esposo o como esposa si estás casado o casada. Mínimo tienes una encomienda como siervo si trabajas en una empresa. Y en donde quiera que tú estés, mínimo tienes un trabajo que hacer ahí para mostrar a Cristo Jesús vivo. Para tener tu mirada puesta en las cosas de arriba y trabajar en lo que Él te ha encargado como iglesia. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, dijo: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios, si vivimos como hijos de Dios, es una pequeña probadita en relación a todo lo que el Señor va a hacer cuando se cumpla su promesa de su venida. Una pizca de toda la gloria que decía Pablo ha de manifestarse en nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de su venida, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque entonces le veremos tal y como Él es. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que un día le verás cara a cara? Bueno, el que tiene esta esperanza de que le va a ver cara a cara, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esto no significa otra cosa, sino decir, aquel que tiene esta esperanza trabaja constantemente en su vida espiritual para ser cada vez más como Cristo Jesús. ¿Estás trabajando en eso? Si es sí, qué bueno. Estás creyendo que Jesús vive. No se te ha olvidado, no te has dejado envolver por lo secular. Has estado expectante a los avistamientos que Cristo Jesús ha tenido para contigo, su gloria manifestada en las distintas circunstancias. ¿No estás trabajando en tu vida espiritual? Estás presentando a un Jesús muerto. Te olvidaste que Él resucitó. Te olvidaste que Él hizo morar tu espíritu en ti. Contristaste al espíritu, lo apagaste en tu vida. O quizá no lo tienes. Porque el trabajar en la vida espiritual debe de ser principalmente el resultado de creer que verdaderamente Jesús vive. Y que como Él vive, ha derramado su amor por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. Así dice la Escritura. Es decir, que si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tu postura en cuanto al trabajo que tienes que hacer en la vida espiritual debe de ser constante y permanente. Mis hermanos, una persona va a mostrar que Jesús vive tanto como muestre que es gobernado por Él. El Señor, durante todo el tiempo de su ministerio, nos enseñó cuál tenía que ser el comportamiento de su iglesia en este mundo.
¿Cuál debía ser la manera en que la iglesia cumpliría su propósito ante la sociedad? Durante 3 años le estuvo enseñando a sus discípulos acerca de cuál era el mover dentro del reino de los cielos. Enseñanzas como el mayor, si quieres ser el mayor, tú tienes que ser el siervo de todos. Y parecería, mis hermanos, que en el cristianismo de hoy o en la vida cristiana nos hemos olvidado de eso. Ya no queremos, no nos interesa ser siervos. No nos interesa ser siervos de los demás. ¿Cuánto les gusta ir a la tienda caminando? ¿Por qué no? ¿Acaso no es una labor hermosa servirle a otros? ¿Cuántas veces hemos hecho llamados a servir aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no te involucras en el servicio? ¿Por qué no te involucras en las cosas de Dios? En lo que puedas, pero en algo. ¿Por qué no lo haces? Porque es una enseñanza del Señor que ese debe de ser el comportamiento de su iglesia. Una iglesia que es gobernada por un Dios vivo. ¿Cómo se portan? ¿Cuántos aquí tienen una empresa o tienen trabajadores? ¿O trabajan con personas a su cargo? Cuando no estás tú, ¿cómo se portan? ¿Sí o no le aflojan? ¿Sí o no? No tengas temor en decirlo, no están aquí tus trabajadores. Es la verdad, mira, yo trabajaba hace tiempo en el Hellstream. ¿Cuántos ubican el Hellstream? Tenía yo como 17 años, yo creo. Y cuando no estaba el patrón, todos hacíamos las cosas bien lento. Y cuando no era cristiano, no me vean así. Y cuando llegaba el patrón, todos así, mira, trabajando. Muchos piensan que Jesús no los ve, que está muerto o que no está en casa. Mis hermanos, Jesús mora en medio de su iglesia en todo tiempo. Él nos ve en todo tiempo. Él está con nosotros en todo tiempo. Si le aflojas o eres un siervo o un obrero flojo, Jesús lo está viendo. Y estás pensando que Jesús no es un Señor digno de tu trabajo. Es por poner un ejemplo. O cuántas veces el Señor Jesús enseñó acerca del perdón. Es parte de mostrar un Jesús vivo el que nosotros aprendamos a perdonar. Pero nos cuesta trabajo perdonar, como si Jesús no nos hubiese perdonado a nosotros. ¿Quieres mostrar que Jesús vive? Déjate ser gobernado por Él en todas las cosas. Muestra que Jesús todavía está vivo, que Él resucitó de entre los muertos y que Él tiene las riendas de tu vida. Que Él tiene el control de tu corazón, porque vive y vive dentro de ti también, por su Espíritu Santo. Y comienza a obedecer más a Dios y menos a tus deseos. Dice la Escritura que personas se admiraban de escuchar y hablar, de escuchar hablar y de ver actuar al Señor Jesucristo. Se admiraban. Y hay personas que hoy mismo se pueden admirar de escuchar hablar a Jesús, de verlo actuar a través de tu vida. Él ya no está físicamente, pero su Espíritu Santo sigue gobernando. Y si tú hablas y actúas como Jesús, la gente se va a admirar de ver un Jesús vivo en ti. Y eso es nuestra encomienda. Mis hermanos, Jesús está vivo y su iglesia también está viva. Esto es indudable. Tenemos que aprender a ser iglesia. Una iglesia digna de ese Jesús que está vivo, comportándonos como es digno de Él. Vivir de esa manera. Imagínese,
A ver cuántos matrimonios están aquí juntos los dos. Ok. Varón, ¿te gustaría que tu esposa actuara como si estuvieras muerto? Que ni te pelara. Y que te dijera, oye, mi amor, ¿me sirves unos huevitos? Y se va a hacer sus cosas. ¿Cuántos varones quieren una mujer virtuosa de esa manera? ¿Verdad que no? ¿O a ti, mujer, te gustaría que tu marido actuara como si estuvieras muerta? Mi amor, ¿me ayudas a poner el garrafón? Y tú ahí toda lastimada de la espalda, porque tu esposo no te toma en cuenta, porque estás muerta. A Jesús tampoco le gusta que su iglesia actúe como si Él estuviera muerto, porque Él vive. Y nosotros como iglesia también vivimos. Debemos de vivir a la manera de Cristo, hermanos. Presentarnos como una iglesia que es sostenida por un Dios vivo. Una iglesia que espera el cumplimiento de la promesa del Señor. Una iglesia que trabaja en lo espiritual y no se deja envolver por lo secular. Una iglesia que busca siempre ser llena de Dios. Porque somos una iglesia viva, gobernada por un Jesús vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermanos. No me cansaré de repetirle las mismas cosas, decía el apóstol, aunque ustedes ya las sepan. Y estén confirmados en esta verdad. Necesitamos caminar hacia allá, es el propósito y el objetivo. Ahora, ¿o para qué cree usted que nos reunimos en este lugar? ¿Para pasar el rato? No, para ser cada vez más una iglesia digna de Cristo Jesús. Para eso nos reunimos. Y siendo así, poder tener una comunión viva y verdadera con los hermanos. No basada en cosas naturales, sino en cuestiones sumamente espirituales. Y ver cómo Dios obra y transforma, añade, fortalece y cómo hace su obra. Es algo extraordinario. No hay mayor gozo, hermanos, de ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Es, como lo decía el Señor, es un festín en el cielo. Cuando vemos que el Señor, ese Dios vivo, se presenta vivo por medio de una iglesia viva. Es algo maravilloso. ¿Hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. Todos lo hicieron. Y si tú estás aquí es porque alguien trabajó para que tú pudieras conocerle, para que tú pudieras tener su salvación. La iglesia se edifica en la verdad de que Jesús vive y mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Y le alabamos cuando somos gobernados por Él. Entonces, nuestras vidas individuales y como iglesia suben en olor grato, en olor fragante ante su presencia, y Él derrama bendición y hace maravillas, señales, milagros, prodigios en medio de nosotros. Pero tenemos que ser una iglesia viva, sujeta a un Jesús vivo. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu enseñanza, Señor. No cabe duda que tenemos que trabajar mucho. Pero qué maravilloso que nos hayas reunido en este lugar, en tu nombre, para seguir siendo edificados en ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de tus promesas. Ayúdanos a no olvidarnos de la verdad de que tú resucitaste de entre los muertos, y que si cumpliste esa promesa, entonces todo lo demás podemos esperarlo con certeza de que un día llegará.
un día todas esas promesas que tienes para nosotros se cumplirán, incluyendo aquella de que un día te veremos cara a cara, Señor. Un día veremos tu mirada y experimentaremos lo más hermoso de nuestras vidas, una plena y completa transformación para ser semejantes a ti, para ser semejantes a ti, porque vivimos la vida que tú nos diste y nos dijiste que viviéramos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, queremos vivir esa palabra fiel. No queremos negar la realidad de que vives. Ayúdanos a no olvidarnos de esto. Que lo secular de la vida, que las actividades diarias no nos hagan olvidarnos de todas las veces que tú te has presentado a nosotros, queriéndonos llevar a cumplir con la encomienda que nos has dado, y olvidarnos o no verlo simple y sencillamente porque estamos más metidos en nosotros que en ti. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros, y que tu iglesia en este lugar, esa iglesia viva, esa iglesia que honra tu nombre, salga al mundo y presente tu salvación para que más almas sean añadidas a tu iglesia. Gracias, Padre, gracias por tanta bondad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pedimos, ayúdanos, por favor, ayúdanos a ser iglesia, a ser esa iglesia viva, no religiosos, no una religión, porque las religiones están fundadas sobre hombres muertos. Tu iglesia se sustenta y se sostiene en la verdad de que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. No se olviden de la palabra, pónganla por obra, enséñenla a otros con su vida y muestren que Jesús vive y reina en ti. Amén. Salúdense unos a otros, despídanse, acuérdense de la oración y también dígale: mi hermano, mi hermana, muestra con tu vida que Jesús vive y reina en ti. Que Dios les bendiga.